son los efectos de esta migración en el ámbito urbano de la migración doméstica? Después pasaré a la migración internacional. Crecimiento de pobreza en las ciudades, ya lo estaba mencionando. Viven en condiciones económicas sociales de gran vulnerabilidad, de vivienda y, como decía nuestro poeta latinoamericano, peruano por casualidad, la salud nunca fue tan cara, porque nuestros gobiernos muchas veces, gobiernos que han aplicado el modelo neoliberal, inversión pública para salud, para las cosas que necesita el pueblo, son las que menos escasean, pero sí hay dinero para pagar las deudas. Migración internacional. De la gran ciudad de países dominados a la gran ciudad de países hegemónicos. Quiero hacer ahí una aclaración, porque a veces decimos de países del sur a países del norte, pero hay que hablar de que son solamente una ciudad o dos ciudades de los países del sur, yendo a 2 o 3 ciudades en el país del norte. Y eso hay que ubicar bien, porque esas grandes ciudades hegemónicas son las que ayudan a mover el capital y también son centros donde va la fuerza de trabajo. Voy a tocar al final también el aspecto del trabajo de migración internacional indocumentada. Pero ahorita continúo. Efectos de las desigualdades de la migración internacional. Reproducción y aumento de desigualdades. ¿A qué niveles? A niveles local, nacional e internacional. A nivel local, por ejemplo, la salida de la fuerza de trabajo calificada, que en términos de valor de Marx se clasificaría como trabajo complejo. Otra categoría que sirve todavía para el análisis hoy. Por supuesto, trabajo calificado, ya si lo mides en salarios estás en precios. Salida de trabajadores con más recursos económicos y de habilidades empresariales. Lo que más se mide en las cifras es, lo primero, la salida de los trabajadores que tienen algún tipo de recursos económicos o contactos para poder salir, ¿no? Tanto en el lugar de llegada como del lugar de comienzo, de origen. Pero las habilidades empresariales son lo que en inglés se llama el soft abilities, soft skills. Quiere decir, esto que son habilidades de gente que en sus comunidades era de repente el primer alumno de su clase, pero no llegó a estudiar universidad, pero terminó secundaria. Viene como trabajo no calificado, que le llaman la literatura, yo siempre le llamo menos calificado, no importa porque el otro se llama trabajo calificado. Pero estas habilidades que esta gente tiene, que estos trabajadores tienen. Desigualdad en recibo de remesas de dinero, también en remesas de bienes, pero para este caso de la presentación, como abstracción, voy a hablar solamente de remesas de dinero. Ejemplos en México, los estudios de Taylor, por ejemplo, demuestran que a nivel de comunidad las desigualdades se incrementan, ¿ya? Solo en el mediano plazo, que ya viene a ser un poquito más dudoso el análisis porque se hacen muchos supuestos para ese mediano plazo, dice que se iguala en las comunidades los ingresos. Pero el ejemplo, por ejemplo, de Perú, que conozco un poco más, porque vengo de Perú, los que reciben remesas son los que construyen sus casas, pero para cuidar de la pobreza, el mar de pobreza que está cerca de ellos, tienen que poner lingotes de fierro, tienen que vivir con perros policías. Esa es la realidad. Esa desigualdad no se habla. A nivel nacional, las desigualdades. ¿Qué pasa? Se produce la adicción muchas veces de los envíos de dinero. Por ejemplo, en países de Centroamérica. Hay algunos, por ejemplo, momentos en que se ha pedido que continúen, por favor, a Estados Unidos que los permisos de trabajo temporales se continúen para el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los países dependen de ese envío de dinero. El Salvador, 25% de la población de El Salvador vive afuera, mayormente en Nueva York, Washington, en Florida también, pero en Nueva York está en gran parte, en Long Island.
Vivo en Nueva York y he hecho un poquito de investigación ahí. De México. En México los envíos de dinero son más altos en los últimos, en los últimos 10 años, son más altos que la inversión extranjera y son segundos después de los ingresos de petróleo. En Haití, 2.500 millones de dólares en remesas es 50%, casi 50% de su Producto Bruto Interno. Pero entonces, por si reciben tanto en remesas, ¿por qué no hacen desarrollo? Entonces, quitémonos el mito cuando leamos o alguien nos diga que las remesas pueden servir para el desarrollo. No hay desarrollo sin intervención política a nivel nacional. A nivel internacional, remesas registradas representan 150.000 millones, pero se habla, los datos del Banco Mundial, que son 300.000 millones de dólares si se incluye las remesas informales. Sectores del Asia Central, sectores del Sub-Sahara, la gente tiene sus redes informales bien organizadas, no porque son informales funcionan mal, un estimado es 300.000 millones. Para mí que el Banco Mundial simplemente duplicó la cifra de la registrada, porque nunca he leído una metodología cómo calculó los otros 150.000 millones, así que tómenlo en ese nivel. Países hegemónicos son más resistentes a prestar ayuda internacional, entre comillas, por lo que deberíamos llamarlo es deuda histórica por el colonialismo y el neocolonialismo. Gobierno bolivariano.